Para salvar a su hijo del desahucio, una madre soltera acepta un tercer trabajo, un trabajo secreto: cuidar de noche a un anciano con Alzheimer en un apartamento rico de Madrid. Pero lo que ella descubre en esa casa no es solo una forma de ganar dinero, es el origen de todo su dolor, porque el hombre moribundo en esa cama es el monstruo que la abandonó cuando tenía 4 años. Esta es la crónica de un odio que ha durado 34 años y de un ciclo de abandono que se está repitiendo. Verás cómo, mientras ella cuida al padre que la destrozó, su propio hijo la acusa de ser un fantasma. Ella está atrapada, porque para salvar su futuro, debe cuidar al hombre que destruyó su pasado, y él no tiene la menor idea de quién es ella. ¿Puede el perdón romper un ciclo de trauma? Suscríbete si necesitas ver cómo termina esta historia. Dale like si sientes el peso de esta decisión y comparte este video, porque a veces las personas que cuidamos esconden los secretos más oscuros. El despertador sonó a las 5 de la madrugada en el pequeño piso de Chamberí, pero Inés ya llevaba 20 minutos con los ojos abiertos, mirando las grietas del techo que nunca había tenido dinero para reparar. 38 años, pensó. 38 años y aquí sigo, en el mismo sitio donde me crió mi madre, en el mismo dormitorio donde lloré cuando él se fue. La rabia le subía por la garganta como bilis cada mañana, una rabia tan vieja que ya formaba parte de su metabolismo, tan constante como los latidos de su corazón. Se levantó sin hacer ruido, aunque sabía que Sergio, su hijo de 16 años, no se despertaría ni aunque pusiera música a todo volumen. Los adolescentes dormían como si estuvieran practicando para la muerte, pensó con amargura. Se vistió con el uniforme de limpieza del hospital, el primero de sus 3 trabajos, y se miró en el espejo del baño. Una mujer cansada le devolvió la mirada, no vieja, pero cansada, profundamente, irremediablemente cansada. El Madrid de noviembre era húmedo y gris cuando salió a la calle. Las farolas todavía estaban encendidas, proyectando halos amarillentos sobre las aceras mojadas. Inés caminó hacia el metro con paso rápido, esquivando charcos, con los auriculares puestos pero sin música, porque la música le parecía un lujo innecesario, algo para gente que tenía tiempo de sentir. Ella solo tenía tiempo de funcionar. En el hospital, se movía entre pasillos blancos con la eficiencia de un autómata. Fregaba suelos, vaciaba papeleras, desinfectaba baños. Las enfermeras la saludaban con cortesía distante. Los médicos ni siquiera la veían. Era invisible, un fantasma con una fregona, y eso le convenía. No quería ser vista, no quería preguntas, no quería que nadie notara las ojeras que ningún maquillaje podía cubrir, o el temblor en sus manos cuando llevaba demasiadas horas sin comer. A las 2 de la tarde terminaba en el hospital y corría hacia su segundo trabajo en una cafetería cerca de la Plaza Mayor, donde atendía a turistas que le hablaban en inglés, mientras ella respondía con las mismas frases ensayadas, con una sonrisa que se había vuelto mecánica. Yes, the paella is very good. Yes, this is authentic Spanish food. Mentiras amables que servía junto con los platos. A las 9 de la noche, cuando el local cerraba, volvía a casa con los pies hinchados y una bolsa de comida que le había permitido llevarse el encargado. Restos de tortilla, pan del día anterior, alguna croqueta que había sobrado. Sergio ya estaba en casa, o eso suponía, porque su puerta estaba cerrada y la luz se filtraba por debajo. No salía a saludarla. Hacía meses que no salía a saludarla cuando llegaba. Inés dejaba la comida en la cocina, se cambiaba de ropa y muchas veces se sentaba en el sofá solo para cerrar los ojos un momento, solo un momento, antes de preparar algo parecido a una cena. Pero últimamente había un tercer trabajo, uno que nadie sabía, uno del que se avergonzaba pero que necesitaba desesperadamente. Todo había comenzado 3 meses atrás, cuando la carta del banco llegó con letras rojas advirtiéndole que si no pagaba la hipoteca atrasada en 60 días, iniciarían los trámites de desahucio. 60 días. El piso era lo único que le había dejado su madre al morir, lo único que tenía para darle a Sergio, y lo iba a perder. Había pedido préstamos, había rogado a familiares distantes que la miraron como si fuera una mendiga, había considerado opciones que la aterrorizaban. Y entonces, en el hospital,
Escuchó a dos auxiliares hablando en voz baja sobre trabajos por fuera, cuidado de ancianos sin contrato, pagado en efectivo, sin preguntas. Así fue como conoció a Heriberto. La agencia clandestina operaba desde un piso en Lavapiés. La mujer que la atendió tenía uñas postizas de color rojo sangre y mascaba chicle con la boca abierta. Necesitamos a alguien para un señor mayor, 3 noches por semana, de 11 de la noche a 6 de la mañana. 400 euros a la semana en efectivo. Sin contrato, sin papeles, sin preguntas. ¿Te interesa? 400 euros. Casi lo que le faltaba para la hipoteca. Inés aceptó sin pensar en las consecuencias, sin pensar en que su cuerpo ya estaba funcionando al límite, sin pensar en Sergio, que ya apenas la veía. Heriberto vivía en un edificio antiguo de Salamanca, en un piso que olía a medicamentos y a tiempo detenido. Tenía 72 años, Alzheimer en fase intermedia, y una hija que vivía en Londres y que pagaba por su cuidado pero que nunca venía a visitarlo. Al menos, eso le dijeron. El anciano estaba limpio, bien vestido durante el día gracias a otra cuidadora que trabajaba el turno diurno, pero por las noches se volvía inquieto, confuso, a veces agresivo. Necesitaba supervisión constante. La primera noche, Inés llegó al piso de Heriberto a las 11 en punto, después de dejar a Sergio cenando frente al televisor sin siquiera mirarla. La cuidadora del día, una mujer filipina con ojos tristes, le dio instrucciones rápidas. Las pastillas estaban en el botiquín. El señor a veces se levantaba confundido pensando que debía ir a trabajar. Había que hablarle con calma, no contradecirle. Inés asintió, exhausta ya antes de empezar. La filipina se fue y el piso quedó en silencio, solo roto por el tic-tac de un reloj de pared y la respiración trabajosa del anciano que dormía en su habitación. Esa primera noche fue larga como un siglo. Heriberto se despertó a las 2 de la madrugada gritando por alguien llamada Isabel, buscándola por el pasillo con los ojos vidriosos. Inés tuvo que guiarlo de vuelta a la cama, sujetándolo con firmeza mientras él la miraba sin reconocerla, con miedo en los ojos. ¿Dónde está Isabel? Tengo que hablar con Isabel, tengo que explicarle. Inés le dio agua, le habló con voz monótona hasta que se calmó, siguiendo el protocolo que le habían enseñado, tratándolo como se trata a un animal asustado, sin involucrarse, sin sentir. Pero conforme pasaron las semanas algo comenzó a cambiar, no en ella, sino en la dinámica de aquellas noches. Heriberto tenía momentos de lucidez, ventanas breves donde los ojos se le aclaraban y podía mantener conversaciones casi normales, y en esos momentos, hablaba de su vida, de sus errores, de Isabel. Isabel era mi esposa, le dijo una noche, sentado en el borde de la cama mientras Inés le ponía las zapatillas. La mujer más hermosa que he visto. Trabajaba en una mercería en Malasaña, tenía las manos pequeñas, siempre olían a lavanda. Me casé con ella cuando tenía 22 años, ella 19. Pensé que la amaba. Inés no respondió. No le pagaban para escuchar, le pagaban para vigilar. Pero algo en la voz del anciano, una tristeza tan profunda que parecía tener raíces en el centro de la tierra, la hizo detenerse. Tuvimos una hija, continuó Heriberto, mirando hacia la ventana donde las luces de Madrid parpadeaban en la distancia. Se llamaba Inés, como la santa. Isabel eligió el nombre. El corazón de la mujer se detuvo un segundo. Una coincidencia. Solo una coincidencia. ¿Qué pasó con ellas?, preguntó, y se sorprendió de su propia voz. El anciano la miró con ojos acuosos. Las abandoné. Inés tenía 4 años. Me fui una mañana y no volví. Soy un cobarde, ¿sabes? Un maldito cobarde. Inés sintió que algo se le retorcía en el estómago. Pensó en su propio padre, en el hombre que había salido a comprar tabaco cuando ella tenía 4 años y nunca regresó. Su madre nunca volvió a hablar de él, como si mencionarlo fuera a invocar a un demonio. Lo único que Inés sabía era su nombre, Heriberto, y que las había dejado en este mismo barrio, en Chamberí, en un piso pequeño donde el tiempo se había detenido. No podía ser. Madrid estaba lleno de Heribertos. Era solo una coincidencia cruel. Pero las coincidencias empezaron a acumularse como evidencia en un juicio. Heriberto hablaba de Isabel.
y describía a una mujer que vendía botones y encajes, exactamente como su madre. Hablaba de un piso pequeño cerca del metro Bilbao, donde había vistas a un patio interior. Hablaba de una niña de ojos oscuros que le preguntaba por qué nunca jugaba con ella. Inés dejó de dormir incluso en las pocas horas que tenía para hacerlo. Llegaba a casa a las 6:30 de la mañana, cuando Sergio todavía dormía, y se quedaba sentada en la cocina, temblando, con una taza de café que se enfriaba entre sus manos. ¿Era posible? ¿El hombre al que cuidaba era el padre que la había abandonado? ¿El fantasma que había perseguido cada decisión de su vida? ¿Cada relación que había saboteado? ¿Cada muro que había construido? Y si lo era, ¿qué significaba eso? La rabia que siempre había sido su combustible empezó a mezclarse con algo más complejo, más oscuro. Curiosidad, dolor, una necesidad enfermiza de saber por qué, pero no podía preguntarle directamente. Primero, porque no estaba segura. Segundo, porque él probablemente no recordaría. Y tercero, porque no sabía si quería la respuesta. Mientras tanto, su vida se desmoronaba de formas que ya no podía controlar. Sergio había empezado a faltar al instituto. La tutora la había llamado 3 veces dejando mensajes que Inés escuchaba pero nunca devolvía. ¿Qué iba a decir? ¿Que no tenía tiempo de ser madre porque estaba demasiado ocupada sobreviviendo? ¿Que su hijo se estaba criando solo porque ella necesitaba trabajar 3 empleos para mantener un techo que ni siquiera era realmente suyo? Una noche, Inés llegó a casa del hospital y encontró a Sergio en la cocina con 3 amigos que no conocía. Había botellas de cerveza en la mesa y el olor dulzón del hachís flotaba en el aire. Los chicos la miraron con insolencia, evaluándola, y Sergio ni siquiera se levantó. «Fuera», dijo Inés con voz peligrosamente baja. «Todos fuera. Ahora». Los amigos se fueron arrastrando los pies, riendo entre dientes. Sergio se quedó sentado, mirándola con ojos que eran espejos de su propia rabia. «¿Ahora resulta que te importo?», dijo con veneno en cada palabra. «¿Ahora te acuerdas de que existo? No me hables así. Soy tu madre. Eres una fantasma que paga el alquiler. No eres mi madre. No sé quién eres». Las palabras fueron como bofetadas. Inés sintió que algo dentro de ella se partía, pero no tenía energía para lidiar con esto. No esta noche. No cuando tenía que estar en casa de Heriberto en 2 horas. «Haz lo que quieras», dijo finalmente, y su voz sonó muerta incluso para ella misma. «Total, es lo que haces de todas formas». Se encerró en su habitación y lloró en silencio, mordiéndose los nudillos para no hacer ruido, porque incluso su dolor tenía que ser silencioso, eficiente, que no molestara. Esa noche, en casa de Heriberto, el anciano tuvo uno de sus episodios. Se despertó convencido de que era 1995 y que tenía que ir a buscar a su hija al colegio. Intentó vestirse, salir a la calle, y cuando Inés trató de detenerlo, él la empujó con una fuerza sorprendente para alguien tan frágil. «Tengo que ir a por Inés. La dejé sola. Isabel me va a matar». «Cálmese, por favor», rogó Inés, sujetándolo por los brazos. Pero él se resistía, luchaba, y en su rostro había un pánico tan genuino que algo dentro de ella se quebró. La dejé y nunca volví. Tiene que odiarme. Mi niña tiene que odiarme». Y entonces Inés gritó, liberando 34 años de dolor en una sola frase. «Sí, te odia. Te odia porque la abandonaste. Te odia porque destrozaste todo». El anciano se detuvo, mirándola con ojos súbitamente claros, y por un momento, por un terrible momento, pareció verla realmente. Luego la claridad se desvaneció, y comenzó a llorar como un niño, desmoronándose en sus brazos, y ella lo sostuvo mientras ambos lloraban, 2 desconocidos unidos por una tristeza que ninguno de los dos comprendía completamente. Cuando el amanecer llegó, Inés estaba sentada en el sillón junto a la cama de Heriberto, mirándolo dormir. Había buscado en los cajones, con las manos temblorosas, hasta encontrar una caja de fotografías antiguas, y allí estaba la prueba, una foto de una boda, años 60, un hombre joven que era inconfundiblemente Heriberto junto a una mujer hermosa con un ramo de flores silvestres. Su madre cuando tenía la edad que Inés tenía ahora. Y en otra foto, una niña pequeña de 4 años con un vestido blanco,
sentada en las rodillas de ese mismo hombre, sonriendo a la cámara sin saber que sería la última fotografía que tomarían juntos. Inés observó esa foto durante lo que pareció una eternidad. Recordaba ese vestido, recordaba ese día, recordaba cómo su padre la había levantado en el aire y ella había reído, y él le había dicho: «Eres mi princesa, siempre serás mi princesa». Una semana después, la abandonó. Guardó las fotos de vuelta en la caja con manos que ya no temblaban. Algo dentro de ella se había cristalizado, se había vuelto duro y frío. Ahora sabía la verdad. El hombre al que cuidaba, el hombre que le pagaba por mantenerlo vivo, era el padre que había destruido su infancia, que había convertido a su madre en una sombra amarga, que había enseñado a Inés que el amor era una trampa y que confiar era de tontos. Y lo peor de todo era que no podía dejarlo. Necesitaba el dinero. Estaba atrapada cuidando al hombre que más odiaba en el mundo, noche tras noche, sosteniéndolo cuando tenía pesadillas, limpiándolo cuando se ensuciaba, alimentándolo cuando olvidaba cómo usar el tenedor. Era una tortura diseñada por un dios sádico. Llegó a casa esa mañana y Sergio estaba despierto, sentado en el sofá con una mochila a sus pies. La miró con ojos fríos, ojos que ya no eran de niño. «Me voy a casa del padre de Oscar», dijo. «No sé cuándo vuelvo. Tal vez no vuelva». Inés debería haberlo detenido, debería haber luchado, debería haber sido madre en ese momento, pero estaba tan vacía, tan absolutamente destruida por dentro, que solo asintió. «Haz lo que quieras», repitió, las mismas palabras de antes, y esta vez Sergio se levantó, cogió su mochila y se fue. La puerta se cerró con un clic suave. Inés se quedó de pie en medio del piso vacío, en el mismo lugar donde su padre la había abandonado 34 años atrás, y sintió que la historia se repetía como una maldición. Ella se había convertido en él. Había abandonado a su hijo exactamente de la misma manera, no físicamente, pero sí emocionalmente, dejándolo solo en un mundo frío mientras ella se consumía en rabia y supervivencia. Se dejó caer en el suelo, allí mismo, en el pasillo, y por primera vez en décadas, dejó que el llanto la destrozara completamente. No lloró con elegancia o con silencio. Lloró con gritos que salían desde algún lugar primitivo en su pecho, con mocos y saliva, con el cuerpo convulsionándose porque todo, absolutamente todo, estaba roto y no sabía cómo arreglarlo. No sabía que ese momento, ese fondo absoluto del pozo, era exactamente donde necesitaba estar para que algo nuevo pudiera comenzar a crecer. Inés no fue a trabajar al hospital al día siguiente, tampoco a la cafetería. Llamó diciendo que estaba enferma, y no era mentira. Estaba enferma de una enfermedad que no tenía nombre médico, enferma del alma, enferma de vivir. Se quedó en el piso vacío, en penumbra, sin comer, sin ducharse, apenas bebiendo agua. En algún momento durmió 14 horas seguidas, un sueño sin sueños que se parecía más a la muerte que al descanso. Cuando despertó, eran las 8 de la noche. Tenía que estar en casa de Heriberto en 3 horas. La tentación de no ir era abrumadora, que lo despidieran, que perdiera el dinero, que perdiera el piso, que todo se fuera al infierno, porque ya estaba allí de todas formas. Pero algo, tal vez la fuerza del hábito, tal vez la última chispa de responsabilidad que aún no se había extinguido, la hizo levantarse, ducharse, vestirse. Fue caminando hasta el piso de Salamanca. El aire frío de diciembre le mordía la cara, pero le agradecía el dolor porque le recordaba que aún estaba viva. Las calles estaban decoradas con luces navideñas. Familias paseaban con niños que miraban los escaparates con ojos brillantes. Inés los observaba como si pertenecieran a otra especie, habitantes de un mundo al que ella nunca había tenido acceso. Cuando llegó al piso de Heriberto, la cuidadora del día la recibió con cara de preocupación. «Ha estado muy alterado. Pregunta por Isabel constantemente. No quiso cenar». Inés asintió sin decir nada y entró. El piso estaba más frío de lo habitual, o tal vez era ella la que estaba fría por dentro. Heriberto estaba sentado en su sillón, mirando por la ventana hacia la nada. Cuando la vio, sus ojos mostraron un destello de reconocimiento, pero era el reconocimiento confuso del Alzheimer,
donde las personas se mezclan y el tiempo se pliega sobre sí mismo. Inés, dijo, y ella sintió una puñalada en el pecho. ¿Eres tú, Inés? Sí, respondió, y no era del todo mentira, aunque él no supiera a qué Inés se refería. Soy yo. Pensé que no volverías nunca. Pensé que me odiabas. Ella se sentó frente a él, estudiando ese rostro que era como mirar un mapa de todo lo que ella había perdido. ¿Por qué te fuiste?, preguntó, y su voz sonó pequeña, como la voz de la niña de 4 años que aún vivía en algún rincón de su ser. Heriberto cerró los ojos. Cuando los abrió, tenía una claridad en la mirada que Inés no había visto antes, como si su mente, en un acto de misericordia, le diera un momento de lucidez para esta conversación, porque tenía miedo, dijo simplemente, miedo de ser padre, miedo de no ser suficiente. Tu madre era tan fuerte, tan capaz, y yo era un cobarde que trabajaba en una imprenta y bebía demasiado los viernes. Cuando te miraba, veía todas las formas en que iba a fallarte y no podía soportarlo. Así que me fui. Pensé que estarías mejor sin mí. ¿Y estuve?, preguntó Inés, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. ¿Estuve mejor? No lo sé, admitió él, y también lloraba ahora. He pensado en eso cada día de mi vida. Me volví a casar, tuve otra hija, intenté hacerlo bien la segunda vez, pero nunca pude perdonarme por ti, por Isabel, por lo que destruí. Las palabras flotaron en el aire entre ellos, pesadas con el peso de décadas. Inés sintió que algo en su interior comenzaba a moverse, como placas tectónicas desplazándose después de años de quietud. No era perdón, todavía no, pero era algo. Era comprensión. Era ver al monstruo de su infancia revelado como lo que realmente era. Un hombre débil, asustado, que había tomado decisiones terribles y había vivido con las consecuencias. Yo también tengo un hijo, dijo Inés después de un largo silencio. Sergio, tiene 16 años, y lo he perdido exactamente como tú me perdiste a mí. Heriberto la miró con una intensidad que traspasaba la niebla de su enfermedad. Entonces todavía hay tiempo, dijo. Todavía puedes volver. Yo no pude, pero tú sí. No sé cómo. Empieza por estar presente, solo eso. Estate presente. Algo en esas palabras, en su simplicidad, rompió algo dentro de Inés. No la armadura completa, pero sí una grieta, y por esa grieta comenzó a filtrarse algo que había estado ausente durante tanto tiempo, que casi no lo reconocía. Esperanza. Esa noche, cuidó de Heriberto de una manera diferente, no como una tarea, no como un medio para conseguir dinero, sino con una atención genuina. Le preparó té con miel, como su madre solía hacerle cuando era niña. Le leyó en voz alta de un libro que encontró en la estantería, historias de Galdós que él parecía conocer de memoria, y cuando él se durmió, se quedó sentada junto a su cama, observándolo, y por primera vez se permitió pensar en él no como el padre que la abandonó, sino como un ser humano que había cargado con su propio dolor durante toda una vida. No significaba que lo perdonara, todavía no, pero era un comienzo. Durante los días siguientes, Inés comenzó a hacer cambios pequeños pero fundamentales en su vida. Renunció a su trabajo en la cafetería. Necesitaba el dinero desesperadamente, pero necesitaba tiempo más aún. Necesitaba espacio para respirar, para pensar, para ser algo más que una máquina de supervivencia. Ajustó su horario en el hospital, cambiando a turnos más predecibles, aunque ganara menos. Y luego, con manos temblorosas, llamó a Sergio. Él no contestó las primeras 3 veces. La cuarta vez descolgó pero no dijo nada. Solo esperó en silencio al otro lado de la línea. «Soy yo», dijo Inés, y su voz se quebró. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que he sido la peor madre del mundo, pero necesito que sepas que lo siento. Lo siento tanto que no tengo palabras suficientes. Y si me das una oportunidad, solo una, intentaré hacerlo mejor. No te prometo que seré perfecta, pero te prometo que estaré presente». Hubo un silencio largo. Luego la voz de Sergio, ronca y cargada de emoción contenida. «¿Por qué ahora? ¿Qué ha cambiado?» «Yo», respondió Inés honestamente. «Yo he cambiado, o estoy intentándolo. Ven a casa, por favor. Cenemos juntos. Solo una cena». Otro silencio. Luego, «El jueves».
Pero solo una oportunidad, mamá. Solo una. Es todo lo que pido. Cuando colgó el teléfono, Inés se dio cuenta de que había dejado de llorar. Por primera vez en semanas, en meses, tal vez en años, sintió algo parecido a la paz. Era frágil, tentativa, como los primeros brotes verdes después de un incendio, pero estaba allí. En casa de Heriberto, las noches adquirieron una nueva dinámica. Inés había tomado la decisión de no revelarle quién era realmente. Él estaba demasiado enfermo, demasiado confundido, y la verdad probablemente solo lo angustiaría más, pero podía darle lo que él nunca le había dado a ella: presencia, cuidado, dignidad en su declive. Una noche, mientras le ayudaba a cambiarse para dormir, Heriberto tuvo otro momento de lucidez. «Eres buena persona», le dijo, sujetando su mano con dedos huesudos. «Mi hija, si hubiera crecido, me gustaría pensar que habría sido como tú». Inés tuvo que morderse el labio para no decir la verdad. En su lugar, apretó su mano y dijo: «Estoy segura de que ella, donde quiera que esté, ha pensado en ti, y tal vez, solo tal vez, algún día pueda encontrar la forma de perdonarte». «¿Tú crees?», preguntó él con una esperanza tan vulnerable que le rompió el corazón. «Sí», respondió, y se dio cuenta de que lo decía en serio. «Creo que el perdón es posible, incluso para las heridas más profundas». El jueves llegó como un día de juicio. Inés cocinó, algo que no hacía con cuidado desde hacía años. Preparó las albóndigas que a Sergio le gustaban de niño, patatas fritas caseras, ensalada. Puso la mesa con el mantel que había sido de su madre. Encendió velas. Se sentó a esperar, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Sergio llegó con 20 minutos de retraso, una pequeña rebeldía que Inés decidió ignorar. Entró en el piso con cautela, como un animal que ha sido herido y no confía. Se había cortado el pelo, notó ella. Parecía mayor. «Hola», dijo Inés, y la palabra sonó inadecuada para el abismo que había entre ellos, pero era un comienzo. «Hola». Cenaron en un silencio incómodo al principio, pero gradualmente, torpemente comenzaron a hablar. Inés le preguntó por el instituto, y para su sorpresa, Sergio respondió. Le contó sobre sus amigos, sobre un profesor de historia que le gustaba, sobre cómo estaba pensando en estudiar diseño gráfico. Inés escuchó, realmente escuchó, sin interrumpir, sin juzgar, sin intentar controlar. Y luego, cuando ya habían terminado de comer, Inés hizo algo que nunca había hecho. Habló de su propio padre. «Mi padre me abandonó cuando tenía 4 años», dijo mirando su plato. «Nunca volvió, y durante toda mi vida, eso ha sido como un agujero negro dentro de mí, tragándose todo lo bueno. He estado tan enfadada durante tanto tiempo que olvidé cómo ser cualquier otra cosa». Sergio la miraba con ojos muy abiertos. «Nunca me habías contado eso». «Lo sé, nunca hablaba de él, pero ahora me he dado cuenta de algo. He estado tan ocupada odiando lo que me convertí en él. Te abandoné emocionalmente exactamente como él me abandonó a mí, y eso es algo que voy a tener que vivir con ello el resto de mi vida. Mamá, no, déjame terminar. No estoy diciéndote esto para que me perdones o para justificarme. Te lo digo porque quiero que entiendas que estoy trabajando en cambiar. He dejado uno de mis trabajos. Voy a estar más en casa. Y sí, seguiremos siendo pobres, seguiremos luchando, pero al menos lucharemos juntos, si tú quieres». Las lágrimas corrían por el rostro de Sergio ahora, lágrimas que intentaba ocultar limpiándose con el dorso de la mano. «Yo solo quería que me vieras», dijo con voz rota. «Solo quería importar». «Importas», dijo Inés, levantándose y rodeando la mesa para abrazarlo, algo que no había hecho en años. «Eres lo más importante que tengo, y siento mucho haber tardado tanto en darme cuenta». Se abrazaron allí, en la cocina pequeña con las velas casi consumidas. Madre e hijo. 2 personas rotas intentando encontrar el camino de vuelta el uno al otro. No era un final feliz, no todavía, pero era un comienzo. Sergio comenzó a venir a casa más regularmente después de eso. No se mudó de vuelta inmediatamente, pero cenaban juntos 2 veces por semana. Inés se aseguraba de estar allí, de poner el teléfono en silencio.
de escuchar realmente cuando él hablaba. Descubrió que su hijo tenía un sentido del humor sarcástico que había heredado de ella, que le gustaba el cine coreano, que tenía un talento natural para el dibujo. Lentamente, dolorosamente, empezaron a reconstruir lo que se había roto. Y mientras tanto, Heriberto empeoraba. El Alzheimer avanzaba implacable, llevándose más de él cada semana. Los momentos de lucidez se volvían más raros, más breves. A veces no reconocía a Inés para nada. La llamaba Isabel o la miraba con miedo como si fuera una extraña. Otras veces, en destellos, sabía exactamente quién era ella, aunque nunca articulara la conexión completa. Inés contrató a un neurólogo para que lo visitara, pagándolo de su propio bolsillo aunque apenas podía permitírselo. El médico fue claro, le quedaban meses, tal vez un año si tenía suerte. La enfermedad lo estaba consumiendo. ¿Sufre?, preguntó Inés. Físicamente no mucho todavía. Emocionalmente, es difícil saberlo. Vive en un mundo de fragmentos y confusión, pero tiene buena atención. Eso marca la diferencia. Después de que el médico se fuera, Inés se sentó junto a Heriberto, que dormitaba en su sillón. Lo estudió con ojos clínicos, la piel transparente, las venas azules visibles en las sienes, las manos que temblaban incluso en sueños. Este hombre había sido un gigante en su imaginación durante décadas, un monstruo, un tirano ausente que controlaba su vida desde las sombras, pero mirándolo ahora, solo veía a un anciano frágil, asustado, atrapado en la prisión de su propia mente deteriorada. «No sé si puedo perdonarte», le susurró, aunque él no la oía, «pero puedo hacer esto. Puedo cuidarte, puedo darte dignidad al final, aunque tú no me dieras presencia al principio. No lo hago por ti, lo hago por mí, porque no quiero ser tú, porque quiero romper este ciclo». Como si la hubiera oído, Heriberto abrió los ojos. La miró con una claridad súbita y dijo: «Gracias, hija, gracias». Y en ese momento, Inés supo con certeza absoluta que él sabía. En algún nivel profundo, más allá de la enfermedad, más allá de la confusión, reconocía a su hija, y estaba agradecido. Ella no respondió, solo le tomó la mano y se quedó allí, sosteniendo al padre que la había abandonado, mientras él sostenía a la hija a la que nunca conoció. Las semanas se convirtieron en meses. Navidad llegó y se fue. Inés y Sergio pasaron la Nochebuena juntos, solo ellos dos, comiendo pollo asado y viendo películas malas en la televisión. Fue simple, tranquilo, y lo más parecido a la felicidad que Inés había sentido en años. Para Año Nuevo, Sergio se había mudado de vuelta a casa. Había puesto condiciones. Ella tenía que seguir estando presente, tenía que hablar con él, tenía que incluirlo en las decisiones. E Inés aceptó todo, agradecida por una segunda oportunidad que sabía que no merecía, pero que iba a honrar con cada fibra de su ser. Una noche de enero, después de poner a Heriberto en la cama, Inés se quedó en el piso revisando papeles viejos que había en su escritorio. La hija de Londres, la que pagaba por el cuidado, nunca había venido a visitarlo. Inés encontró cartas sin abrir de ella, explicaciones frías sobre transferencias bancarias, notas breves rechazando invitaciones para Navidad o cumpleaños. Aparentemente, Heriberto había repetido el patrón con su segunda familia. Había sido un padre ausente aunque físicamente presente, y esta hija había decidido no perdonarlo. Inés leyó esas cartas con una mezcla de tristeza y comprensión. Entendía esa rabia, esa negativa a perdonar. Había vivido allí durante décadas. Pero ahora, desde el otro lado, veía el costo. La hija de Londres estaba pagando por el cuidado de su padre como una obligación legal y moral, pero se estaba negando a sí misma la posibilidad de cierre, de paz. Iba a vivir el resto de su vida con esa rabia, y la rabia era como beber veneno esperando que la otra persona muriera. Inés no quería eso para sí misma, no quería ser esa persona, y tampoco quería eso para Sergio. No quería que su hijo cargara con el resentimiento hacia ella si ella moría antes de que tuvieran oportunidad de sanar completamente. Tomó una decisión. Al día siguiente, se sentó con Sergio y le contó toda la verdad. Le habló de Heriberto, de cómo había descubierto que el anciano al que cuidaba era su abuelo,
de las conversaciones nocturnas, de la decisión de no revelarle su identidad. Sergio escuchó en silencio, procesando la información con la seriedad de alguien mucho mayor que sus 16 años. ¿Quieres que lo conozca?, preguntó finalmente. No tienes que hacerlo si no quieres. Él no va a estar aquí mucho más tiempo, pero pensé que debías saberlo, que debías tener la opción. Sergio pensó durante largo rato, luego asintió. Quiero conocerlo, no por él, sino porque es parte de nuestra historia. Y si vamos a sanar, necesito entender de dónde venimos. Una semana después, Inés llevó a Sergio al piso de Salamanca. Heriberto estaba teniendo un mal día, confundido y agitado, pero cuando vio al chico, algo en sus ojos se suavizó. ¿Quién es este joven?, preguntó. Es Sergio, dijo Inés suavemente. Tu nieto. Heriberto parpadeó confundido. ¿Nieto? No, no tengo nietos. Sí tienes, insistió Inés. De Inés, tu primera hija, la que abandonaste. Algo cambió en el rostro del anciano. Dolor, reconocimiento, vergüenza, todo mezclado en una expresión de tal sufrimiento que Sergio dio un paso atrás involuntariamente. Inés, susurró Heriberto. Mi Inés, ¿dónde está? Necesito verla, necesito pedirle perdón. Estoy aquí, papá, dijo Inés, y fue la primera vez que usaba esa palabra en 34 años. Siempre he estado aquí. Los ojos de Heriberto se llenaron de lágrimas mientras la comprensión llegaba, fragmentada pero real. Tú eres mi niña pequeña del vestido blanco. Sí, lo siento. Lloró, y su cuerpo entero temblaba. Lo siento tanto. Fui un cobarde. Fui un hombre terrible. No merezco tu perdón. Inés sintió que las lágrimas corrían por sus propias mejillas, pero había una ligereza en su pecho que no había sentido antes. No, no lo mereces, pero te lo doy de todas formas. No por ti, sino por mí, porque me niego a cargar con este peso un día más. Se arrodilló junto a su sillón y lo abrazó, este hombre frágil que había sido un gigante en sus pesadillas, y lo sintió llorar contra su hombro como un niño. Y en ese momento, sintió que algo antiguo y venenoso se soltaba de su corazón, como una mano que había estado apretando durante tanto tiempo que había olvidado lo que era respirar libremente. Sergio se acercó también, colocando una mano tímida en el hombro del anciano. «Hola, abuelo», dijo simplemente, y Heriberto, a través de las lágrimas, logró sonreír. Heriberto murió en una mañana de marzo, cuando los almendros estaban comenzando a florecer en el retiro. Fue pacífico, en su sueño, con Inés sentada a su lado sosteniendo su mano. Ella había estado con él toda la noche, en uno de esos turnos que ya no eran solo trabajo sino vigilia, acompañamiento. Cuando su respiración se detuvo, Inés no lloró inmediatamente. Se quedó sentada en silencio, observando cómo la luz del amanecer entraba por la ventana y tocaba su rostro, suavizando las líneas de sufrimiento que habían marcado sus últimos meses. Parecía joven de repente, o al menos en paz, liberado finalmente de la prisión de su mente enferma y de la culpa que lo había perseguido durante décadas. «Descansa», le susurró, besando su frente. «Ya no tienes que cargar con ello. Yo tampoco». El funeral fue pequeño. La hija de Londres envió flores, pero no vino. Aparecieron algunos vecinos ancianos que lo habían conocido vagamente, y la cuidadora filipina del turno de día, que lloró sinceramente. Inés y Sergio estuvieron allí, en primera fila, unidos en su dolor pero también en algo más, en la comprensión de que el final de Heriberto marcaba también el final de un ciclo de abandono y rabia que había envenenado a 2 generaciones. Después del entierro, mientras caminaban por el cementerio, Sergio preguntó, «¿Estás bien, mamá?». Inés consideró la pregunta cuidadosamente. «Sí», dijo finalmente. «Es extraño, pero sí. Siento como si hubiera estado cargando una mochila llena de piedras durante toda mi vida, y alguien finalmente me dijera que podía dejarla. ¿Lo perdonaste de verdad? No lo sé. El perdón es complicado, pero lo solté, y eso es suficiente». Las semanas siguientes trajeron ajustes y cambios. Sin el ingreso del trabajo nocturno con Heriberto, Inés tuvo que hacer malabares con las finanzas de nuevo, pero esta vez no entró en pánico. Esta vez pidió ayuda.
Habló con una asistente social del hospital que la ayudó a solicitar subsidios que no sabía que existían. Habló con su casera, una anciana que había conocido a su madre, y le explicó la situación con honestidad. Para su sorpresa, la mujer redujo el alquiler temporalmente, dándole respiro para reorganizarse. Más sorprendente aún, Sergio consiguió un trabajo de fin de semana en una librería, y aunque Inés protestó que debía centrarse en sus estudios, él insistió: «Somos un equipo, mamá. Ya no haces esto sola». Y no lo hacía. Por primera vez en su vida adulta, Inés no estaba sola. Una tarde de abril, mientras ordenaba el piso de Heriberto para entregárselo a la hija de Londres, Inés encontró una caja de metal en el fondo de un armario. Dentro había cartas, docenas de ellas, todas dirigidas a Inés con una dirección en Chamberí. Nunca habían sido enviadas. Con manos temblorosas, Inés abrió la primera. Estaba fechada en 1989, el año después de que las abandonara. «Querida Inés», decía con letra irregular, «hoy cumples 5 años y no estoy allí. No tengo derecho a llamarte hija, no tengo derecho a nada, pero necesito que sepas que pienso en ti cada día. He intentado volver 100 veces, pero la vergüenza me paraliza. ¿Cómo miro a los ojos a una niña a la que le prometí el mundo y le di solo ausencia? Tu madre me odia, y tiene razón. Yo también me odio. Espero que cuando seas mayor, alguien te ame como yo nunca supe hacerlo. Espero que seas feliz, aunque sea sin mí». Inés leyó carta tras carta, documentos de un dolor privado que nunca había salido a la luz. Heriberto había escrito religiosamente durante años, en cumpleaños, en navidades, en días ordinarios. Las cartas mostraban su desintegración, sus intentos fallidos de volver, sus justificaciones patéticas, pero también algo más: un amor torturado, incapaz, pero genuino. No cambiaba lo que había hecho, no borraba el abandono, pero añadía contexto, añadía dimensión. Su padre no había sido un monstruo sin sentimientos, sino un hombre débil que había colapsado bajo el peso de sus propias insuficiencias y había pasado el resto de su vida castigándose por ello. Inés guardó las cartas en su bolso. Algún día tal vez se las mostraría a Sergio, o tal vez no, pero eran suyas ahora, parte de su historia, y ya no tenía miedo de su historia. Cuando entregó las llaves del piso a la administradora de la propiedad, ésta le dio un sobre. «El señor dejó esto en su testamento. Es para usted». Inés abrió el sobre en el metro de camino a casa. Dentro había un cheque por 20.000 euros y una nota breve. «Para Inés, mi hija. No es suficiente para reparar lo roto, pero espero que te ayude a construir algo nuevo. Con todo mi amor, que sé que no merezco darte. Papá». Inés miró el cheque durante largo rato. 20.000 euros. Suficiente para pagar todas las deudas atrasadas. Suficiente para respirar. Suficiente para comenzar de nuevo. Cuando llegó a casa, Sergio estaba en la cocina haciendo los deberes. Inés le mostró el cheque y la nota. Él las leyó en silencio. Luego la miró con ojos brillantes. «¿Qué vas a hacer?» «Vamos a hacer», corrigió Inés. «Esto es de ambos. Vamos a pagar las deudas, vamos a arreglar el piso, y el resto lo vamos a guardar para tu educación. Mamá, no tienes que». «Sí tengo que. Durante toda mi vida, la herencia de mi padre fue rabia y abandono, pero ahora, de alguna forma retorcida, me ha dado una oportunidad de cambiar eso, de convertir algo tóxico en algo que construye en lugar de destruir, y eso es exactamente lo que vamos a hacer». Sergio la abrazó, fuerte y largo, y ella correspondió, agradecida por este chico que había perdonado más de lo que debería, que le había dado oportunidades cuando no las merecía, que había elegido quedarse cuando tenía todas las razones para irse. Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta pero constante. Inés arregló la gotera del techo que llevaba años ignorando. Pintaron las paredes juntos, madre e hijo, convirtiendo el gris deprimente en un amarillo cálido. Compraron plantas que Sergio investigó cómo cuidar. Poco a poco, el piso dejó de ser una cápsula del tiempo de dolor y se convirtió en un hogar. Inés también comenzó terapia, usando parte del dinero de Heriberto. Al principio era escéptica, sentía que hablar de sus sentimientos era autoindulgente, pero gradualmente descubrió que nombrar el dolor le quitaba poder.
Su terapeuta le ayudó a entender que había confundido fuerza con supresión, que había creído que sobrevivir significaba no sentir. Sobrevivir no es suficiente, le dijo la terapeuta. También mereces vivir. Y por primera vez, Inés comenzó a creerlo. En junio, Sergio se graduó del instituto. No con las mejores notas, pero lo hizo. Inés estuvo en la ceremonia, en primera fila, llorando de orgullo cuando llamaron su nombre. Después, fueron a cenar a un restaurante que técnicamente no podían permitirse, pero que no les importó. «Estoy orgullosa de ti», le dijo Inés, levantando su copa de agua con gas como si fuera champán. «Estoy orgulloso de nosotros», respondió Sergio, y brindaron por eso, por nosotros, por haber sobrevivido y por haber elegido, contra todo pronóstico, amarse a través del dolor. Un día de julio, Inés fue sola al cementerio. Llevaba flores silvestres, las mismas que su madre había llevado en su boda según la foto antigua. Las puso en la tumba de Heriberto y se sentó en la hierba al lado. «No sé si me puedes oír», dijo en voz baja. «Probablemente no, pero necesito decir esto. Me hiciste mucho daño. Destrozaste mi infancia y marcaste mi vida de formas que estoy apenas comenzando a entender. Pero también me diste algo, sin quererlo. Me mostraste exactamente quién no quiero ser. Y al final, me diste una oportunidad de romper el ciclo. Así que gracias, supongo. Y perdón por haber tardado tanto en venir a decirte adiós». Se levantó para irse, pero se detuvo y añadió: «Sergio es un buen chico. Te habría gustado conocerlo de verdad, pero está bien así. Él tendrá una historia diferente. Yo me voy a asegurar de eso». Mientras caminaba de vuelta hacia la salida del cementerio, Inés sintió que algo se cerraba definitivamente dentro de ella. No era felicidad, no exactamente, pero era paz. Era la comprensión de que podemos ser heridos profundamente y aún así elegir no perpetuar ese daño, que los ciclos pueden romperse, que el perdón no significa olvidar, sino liberar. Esa noche, ella y Sergio vieron una película juntos, compartiendo palomitas y comentando sobre los efectos especiales. Eran un viernes normal, en un verano normal en Madrid. Nada extraordinario. Pero para Inés, era extraordinario precisamente por su normalidad, por estar presente, por no estar corriendo hacia el siguiente trabajo o huyendo del último trauma, por estar simplemente aquí, ahora, con su hijo, construyendo recuerdos nuevos que algún día pesarían más que los dolorosos. «Te quiero, mamá», dijo Sergio de repente, sin apartar los ojos de la pantalla como si reconocerlo directamente fuera demasiado intenso. «Yo también te quiero», respondió Inés, y la frase que había dicho tantas veces en su vida de forma automática, esta vez tenía un peso diferente. Esta vez era una promesa. Esta vez era verdad en su forma más pura. Cuando la película terminó y Sergio se fue a dormir, Inés se quedó despierta un rato más, mirando por la ventana hacia las luces de Madrid. Pensó en su madre, que había muerto sin haber perdonado nunca a Heriberto, que había vivido su vida entera como una viuda amarga de un matrimonio que apenas había durado. Pensó en lo cerca que había estado de repetir ese mismo patrón, de morir llena de rabia, dejando a Sergio con la misma herencia tóxica, pero no lo había hecho. Había elegido diferente, y esa elección, por pequeña que pareciera, lo cambiaba todo. Se fue a dormir esa noche sin tomar pastillas para el insomnio por primera vez en años, y durmió profundamente, sin sueños, el sueño de alguien que finalmente ha puesto una carga pesada en el suelo y ha decidido dejarla allí.